Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro sexto webinar la noche de hoy. Le doy un saludo a Eric y a Pedro, señores. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, la noche del día de hoy ando un poquito agripado, entonces primero que todo les pido mil disculpas. Hay una peste de gripa impresionante aquí en la ciudad y bueno, no me escapé de esa. Por todo Colombia, Juan. Por todas partes hay peste de gripa. Bueno, vamos entonces con algunos temas importantes. En este momento ya contamos con 10.951 inscritos en la plataforma de expertos UMA. Bacanísimo. Vamos muy bien, hemos venido creciendo muchísimo en los últimos webinars. Los invitamos a que se inscriban. Recuerden cómo inscribirse. https://expertosumabayash.com. Es una plataforma. Si entran a Google, ustedes lo único que hacen es que escriben Expertos UMA y Google los lleva a la plataforma. Entren a la plataforma. Si no están inscritos, se registran 24/7, se aceptan inscripciones, Juan, y adicionalmente pueden ver todos los webinars pasados de cada uno de los temas segmentados por capítulos, que ya los tenemos ahí completamente digitalizados, Juan, y están una bacanería. Si dentro de lo que conversemos hacemos referencia a uno de los webinars pasados, entran a la plataforma, buscan la información y pueden retroalimentarse o encontrar la información específica de lo que vamos a hablar. Y lo más bacano, Pedro y Juan, es que lo segmentamos por capítulos para que sea mucho más fácil la consulta. Así es. Entran a la plataforma, memorias de nuestros webinars, y ahí encuentran todos los webinars anteriores. Bueno, lo otro es, muchas gracias a las personas que se conectan de los diferentes países de la región. Tenemos gente de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Salvador. Tenemos personas de Colombia, de Venezuela, amigos de distintas geografías. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y muy bienvenidos. Les pido de antemano, o les pedimos de antemano disculpas si hay algún término que en alguna de estas geografías pues no significa lo mismo. Trataremos de hablar en terminología que todo el mundo, que todos podamos entender. Recuerden, va a haber una pregunta. Esa pregunta ya está lista, ya está definida. En el transcurso del webinar vamos a hacer la pregunta y a la primera persona que responda se va a llevar un kit que contiene 17 elementos de herramienta especializada para atender todos los mantenimientos de cabezas de fuerza. Juan, recuerden, y que el ganador, se tiene que ganar el kit. No es solamente en Colombia, puede ser de diferentes países. Ya en las previas sesiones que hemos tenido ganador de Venezuela, de Centroamérica y de Colombia. Así es. Entonces, no se limiten. Si usted está por fuera de Colombia, puede participar y puede hacerse acreedor a este kit de herramientas. Herramienta especial original Bayash, Juan. Eso es muy importante lo que dice Eric y Pedro. Herramienta especializada original Bayash. El precio de venta del kit está más o menos en la calle en unos $250. Entonces, aproximadamente. Para nosotros nos da mucha felicidad que ese kit se quede con alguno de ustedes. Entonces, sin más preámbulos, señores, vamos a comenzar el día de hoy. Vámonos entonces a hablar de un tema bien importante. El tema es cómo identificar, dijéramos todos cómo diagnosticar situaciones anómalas en los motores Bayash. Entonces, cómo de alguna manera podemos nosotros tener las herramientas necesarias para entender qué es lo que pasa con los motores Bayash. Y hay que tener en cuenta, Juan, allí de que lo vamos a segmentar por los sistemas o los conjuntos que tiene el motor. Nos vamos a ir primero por cabeza de fuerza o conjunto motor, luego vamos a pasar por sistemas de refrigeración, sistemas de embrague y cajas de cambios. Hoy nos centramos en la primera parte, que es motor y cabeza de fuerza. Así es. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos aquí a organizar la presentación. Vamos a comenzar entonces con los sistemas del conjunto motor. Lo acaba de decir muy claramente Eric. Entonces, Eric, comencemos entonces a explicar a la gente cuál va a ser la dinámica. Es muy importante lo siguiente. Vamos a hablar de 4 sistemas antes de que arranques a profundizar en los sistemas. De los 4 sistemas, el primer sistema, el sistema motor, lo hemos dividido en 3 grandes subsistemas. Lo hemos dividido en culata, en cilindro y en cigüeñal. Y para cada uno de esos 3 subsistemas vamos a hablar básicamente de 5 tipos de anomalías.
Entonces, ojo que vamos a entregar muchísima información. Esos 5 tipos de anomalías son anomalías relacionadas con calibración o ajuste, anomalías relacionadas con falta de lubricación, anomalías relacionadas con falla en la calidad de algunos de los componentes, anomalías relacionadas con uso inadecuado y anomalías relacionadas con desgaste anormal. Ahora, hay un capítulo especializado en estos 3 subsistemas que vamos a hablar única y exclusivamente de metrología. Entonces, dijéramos, señores, si están de acuerdo conmigo, vamos a comenzar a hablar de temas muy técnicos, ¿sí? De acuerdo. Vamos a tratar de utilizar un lenguaje muy común y silvestre y queremos que vayan anotando y vayan tomando nota y acuerden que pueden ver después el webinar con calma y pueden sacar mucha más información. Juan, y Recuerden la pregunta. a pesar de que son temas muy técnicos, vamos a hablar del corazón de la moto. ¿Cierto? Y sabemos que el corazón de la moto es una de las partes más importantes y que a nosotros como usuarios más nos preocupa, ¿cierto? Entonces, muy atentos porque vamos a entregar aquí una información muy valiosa para todos los técnicos o mecánicos que nos acompañan e incluso para los usuarios de motocicleta. Muchas veces los usuarios quieren saber qué es lo que le está pasando a su motor, entender cómo está fallando y qué tipo de reparación le están haciendo. Esto le sirve mucho al usuario porque va a entender cuando su motor falla de ciertas maneras o tiene ciertas características, cuál pudo haber sido el origen de la falla. Entonces, desde el técnico hasta el usuario. Así es. Importantísimo, son tips técnicos que nos van a ayudar a diagnosticar problemas de motor. Los problemas de motor no son fáciles de diagnosticar, pero los problemas de motor sí se pueden, con las herramientas que tienen ustedes en sus talleres y con el conocimiento que les vamos a compartir el día de hoy y en los próximos webinars, sí pueden diagnosticar con cierto nivel de certeza los problemas de motor. Así es, Arranquemos entonces, Eric, y hablemos de los 4 sistemas principales. Juan, y para todos, como ya lo hemos mencionado, entendiendo de que este conjunto motor, ayúdame aquí Andrés, porfa, a hacer un zoom, nos vamos a encontrar con que el motor en la motocicleta, a diferencia del motor en otros vehículos, resulta que el motor en la motocicleta es un conjunto que agrupa muchos elementos o muchos sistemas. Nos vamos a encontrar con el conjunto motor, que es el que se encarga de generar la potencia, el que se encarga de transformar la energía y generarla en energía cinética. Nos vamos a encontrar incluso que este sistema del motor va a tener también un subsistema que es el de refrigeración, que vamos a ver luego que pueden ser refrigeraciones líquidas por aceite o por líquido refrigerante o incluso por aire, que ahora en el motor que tiene Pedro a su lado de motocarro vamos a ver un poco esa refrigeración forzada. Nos vamos a encontrar aparte del motor el conjunto del embrague o el conjunto del clutch y finalmente nos vamos a encontrar por acá la caja de transmisión o la caja de cambios. En los vehículos de 4 ruedas, usualmente, Juan, y para todos, esos componentes vienen totalmente separados. El motor es un componente, el sistema de refrigeración está obviamente adicionado o relacionado con el motor, pero lo que es el embrague y la caja de cambios son sistemas completamente aparte. Entonces, para que nos contextualicemos en la motocicleta, tenemos todo esto agrupado en un conjunto de elementos que es muy compacto incluso, donde hay muy poco espacio y para que nos vamos entrando ya en materia, entonces lo tengamos ahí en cuenta. Es decir, que están dentro del mismo cárter. En los otros vehículos, como los automóviles, puede ser más modular. Es decir, cada uno es un módulo separado. Aquí todo está dentro del mismo cárter. Los baña el mismo aceite. Exactamente. De ahí lo particular que vimos hace un par de webinars del aceite, lubricante y certificaciones, y que los aceites de motocicletas eran específicos. Así es. Y entonces ahí vemos pues esa particularidad que tenemos en estos motores. Claro, es importantísimo el aceite, recordando el webinar anterior. El aceite tiene que cumplir con las propiedades técnicas para que el sistema de clutch funcione. Motor. Entonces, y que el conjunto motor funcione. Y que eso pueda convivir por muchísimos kilómetros dentro de unas condiciones bastante severas y adversas y contrarias al aceite en conjunto con el embrague, que claro, no es nada fácil, Juan. Vale la pena, Eric, entonces hacer la cuñita. Ojo con la calidad del aceite. No todos los aceites sirven. De hecho, por eso Juan, el aceite original Bajaj es diseñado para cumplir con toda la normatividad y prestarle el servicio al sistema de clutch y al sistema de motor. Y de hecho, Juan, vamos a ver que dentro de cada uno de esos subsistemas o grupos de componentes que mencionaste, culata, cilindro y cigüeñal,
la lubricación juega un papel importantísimo, realmente es el motor del motor, como lo decíamos hace un par de webinars atrás, y realmente es el que se encarga de darle vida a cada uno de esos componentes. Entonces, entendiendo de que lo compacto que es el motor en la motocicleta que trae estos conjuntos, hoy nos vamos a enfocar en la parte motor. La parte motor, entiéndase por esos elementos o componentes que arrancan desde el cigüeñal, pasan por la biela, pasan al pistón, al cilindro, llegan a la culata, donde encontramos el árbol de levas, las válvulas, las bujías, donde encontramos incluso el sistema de distribución a través de las cadenillas que usualmente utilizamos en nuestros motores Bajaj. Y solo ese es el conjunto del motor, es los elementos que componen el motor. Luego de esto, en la próxima sesión vamos a ver el sistema de refrigeración, que ese sistema pues se encarga de controlar y de mantener muy estable la temperatura, principalmente en la cámara de combustión, que vamos a verlos. Yo aprovecho este momento, Peter, para que nos mostres allí el sistema de refrigeración, por ejemplo, en ese motor de Torito que tenés allí, donde la refrigeración es por aire, y pues ahí vamos a ver unos componentes que se relacionan a eso. Aquí lo que tenemos, Eric, bien particular es que esto es un motocarro. El motocarro tiene el motor escondido, no goza de esa refrigeración por convección del aire natural, sino que él tiene un ventilador y un conjunto de carcasas o componentes de plástico que le ayudan a dirigir todo ese aire frío y refrigerar el motor. Entonces, de ahí importante, Eric, el hecho de que no tenga un radiador no significa que no tenga una refrigeración. Clarísimo. La refrigeración no es líquida, pero sí tiene una refrigeración por convección. Transferencia de calor tiene que existir. Natural del aire que le ventila o forzada del aire que lo tiene por medio del ventilador. Aquí, Eric, y adelantándome para ahorrarme la toma, nosotros vemos que este motor tiene una particularidad, y tiene su motor, generación de potencia, su sistema de refrigeración, embrague por este lado y transmisión, pero adicional a eso, la transmisión final, que en el caso de las motocicletas generalmente es cadena y piñones, acá la tenemos por medio de un diferencial. Así es. Entonces, de acuerdo a lo que mencionabas, el aceite y las propiedades, pues acá le sumamos esa transmisión. Así es. El diferencial. Es decir, que ese es mucho más compacto incluso. Es mucho más compacto, claro, tenemos un diferencial, de pronto más adelante hablamos de él cuando hablamos de transmisión en caja de cambios, y hablamos un poco de estos diferenciales y la función. Vale. Terminemos rápidamente entonces ya pasando, Juan, y para todos los que nos acompañan hoy, ya el conjunto de embrague, que va a ser ya esta parte usualmente en las motocicletas en el lado derecho, pues son esos elementos como por ejemplo el exterior de embrague o la corona de embrague, los discos, los separadores, las prensas o el núcleo del embrague, que se encargan simplemente de conectar y desconectar el motor de la caja de cambios. Eso es lo que va a hacer el embrague, se encarga de hacer esa transferencia de potencia, porque a través de sus componentes se pasa la potencia o el torque que se genera en el motor hacia la caja de cambios, pero también tiene esa facilidad de desconectarla. Y finalmente vamos a llegar también a la caja de cambios, que va a ser ya ese conjunto de piñonerías que se van a encargar tanto de multiplicar el torque como la velocidad de la motocicleta, que sabemos que en algunas motocicletas de Bajaj, por ejemplo, podemos tener de 4 velocidades, de 5 velocidades, de 6 velocidades, y esa ya va a ser parte final de esta serie de webinars que vamos a tocar. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, hoy nos vamos a enfocar solamente en ese conjunto motor, principalmente cabeza de fuerza. Muy bien. Antes de entrar en materia, Pedro nos va a hablar de 3 temas importantes. Primero, ¿qué es un motor? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un motor? Sí, nos va a contar qué tipos de motores hay, qué configuraciones hay en las motocicletas y demás. Y por último, va a hablar de algo muy importante, Pedro, de la tecnología de DSI, que es la tecnología Bajaj de los motores. De acuerdo, Juan. Entonces, lo primero para dar armonía a este tema, ¿qué es un motor de combustión interna? Es un motor que simplemente la combustión se está dando al interior del motor. Por darles un ejemplo, un motor de combustión interna podría ser una máquina de gas. Los motores que tenían las locomotoras, en el cual la combustión se está dando por fuera del motor. Entonces, ¿por qué llaman motor de combustión interna? La combustión está al interior. Cumplen un ciclo denominado el ciclo Otto para estos motores que nosotros tenemos. Y dentro de ese ciclo Otto, un motor tiene que cumplir 4 etapas o fases, que son básicamente admisión, compresión, combustión, que ya también llaman potencia, y escape. En la admisión, lo que tenemos es el ingreso de la mezcla a la cámara de combustión. Hay unas válvulas que se abren y se sellan, ya lo vamos a ver en una animación,
permitiendo el ingreso de la mezcla, luego se sella, hay una compresión, el pistón sube, comprime la mezcla, la bujía la detona. Hablamos de sistemas eléctricos hace un par de webinars, y finalmente pues esa mezcla, después de haberse detonado, se expande. Esa es la carrera de donde estoy generando toda la energía, y los gases salen, vuelve y empieza el ciclo. El famoso motor 4 tiempos. El motor de 4 tiempos. Yo recuerdo cuando existían las 2 tiempos, que eso era otra tecnología muy distinta. Y el ciclo, obviamente, aquí son 4 ciclos o 4 carreras. Carreras del 4 ciclo. Exactamente. O 4 momentos, mientras que el motor de 2 tiempos era simplemente cerruciados. Adelante, Sí, así es, Juan. Nosotros hacían el ciclo en una sola revolución de motor, o en 2 carreras. En 2 carreras cumplían los mismos 4 tiempos. De hecho, antes tenían 2 tiempos adicionales o 2 momentos adicionales, ¿no? La transferencia. Y la premezcla que se hacía allí en el cárter. Muy, muy interesante. Entonces, Juan, estos motores pueden tener diferentes clasificaciones. Entonces ahí, para no alargarnos, pero darles ese pequeño resumen, los podemos clasificar de acuerdo al sistema de distribución, es decir, las válvulas, cómo están conformadas y el árbol de levas. Entonces tenemos los OHV, que sería Overhead Valve. Estos son motores que tienen las válvulas por encima de la cabeza de fuerza. Hay motores, no son muy comunes en motos, que tienen las válvulas por los lados. Eso no es muy común. Y estos Overhead Valve, por lo general, son motores que nosotros conocemos como los varilleros. No tienen una cadenilla de distribución, sino que tienen 2 varillitas. Esas varillitas son las que generan la apertura o el movimiento de los balancines y la apertura de las válvulas. Incluso son muy interesantes, Juan, porque nosotros los árboles de leva los conocemos así como este que tenemos aquí, que usualmente tienen las motocicletas de mediano y bajo cilindraje 2 levas, y en esos casos tenían solo una leva, y esa leva estaba en el conjunto del cilindro, y a través del giro del cigüeñal, obviamente se pegaba al cigüeñal, como lo menciona Pedro, pero a través del giro del cigüeñal, con una sola leva, se movían las 2 válvulas a través de varillas, como lo menciona Pedro. Una característica muy particular que tienen ese tipo de motores es que la masa oscilante es más grande, es decir, tener 2 varillitas que suben y bajan los hace que vibren un poquitico más, pero igual también son motores que generan mucha potencia. Clarísimo. Entonces, Overhead Valve, que tienen las válvulas por encima. Sí. De ahí pasamos a la siguiente clasificación, que es OHC, que es Overhead Camshaft. Camshaft es el árbol de levas. Es decir, que el árbol de levas ya no está abajo, como lo acaba de mencionar Erin, sino que está en la parte de arriba. Listo, como prácticamente todas las que tenemos, a excepción de la Dominar, que la Dominar es DOHC, que sería Double Overhead Camshaft. Es decir, que tiene 2 árboles de leva. Nosotros tenemos uno, de hecho este es uno de Dominar, que tiene una particularidad, un descompresionador de motor acá, y para el escape. Son 2 árboles de levas. Uno funciona para las válvulas de admisión y otro funciona para las válvulas de escape. Este descompresionador bien particular, bueno mencionarlo, lo que hace es liberarme la presión, y cuando el motor de arranque va a funcionar, hacer que para él sea mucho más fácil romper esa inercia de inicio y prenda muy, muy fácil el motor. Liberar la presión solo en el arranque, porque ya en altas revoluciones, por la inercia y por ese péndulo que tiene ahí, pues él ya se desactiva y no va a generar esa Lo vamos a mostrar acá. Básicamente lo que hace es que en esta parte lo que él hace es levantar la válvula un pelitín, pero cuando acelera el motor o cuando solamente con encender, este péndulo se va a abrir y me va a liberar la válvula en este lado. Súper sencillo y súper funcional. Muy bien. Listo. Eso espera, antes de que se nos olvide, recuerden que nos pueden hacer preguntas en directo. Ingresen al chat, envíen la pregunta, y tenemos en este momento un equipo de cerca de 5 de los ingenieros de la compañía aquí en estudio. Están revisando las preguntas y queremos al aire responder una de las preguntas que ustedes tienen. Adelante, Pedro. De acuerdo, Juan. Hay otra clasificación con respecto a la orientación de motor, verticales como lo tenemos allá, es decir, el cilindro va hacia arriba. Sí, configuraciones más clásica. Más por el tema de espacio. Si recuerda las Mope o la Sonderbond, que tiene el cilindro hacia el frente, con función nada más de que el chasis pueda tener una geometría diferente. Claro. Y o motores inclinados que estén en el medio. También de acuerdo al número o a la cantidad de cilindros, mono, bicilíndrico, tricilíndrico y tetracilíndrico. Y de ahí hacia arriba pueden haber configuraciones muy escasas, pero las hay. Y por último, de acuerdo a la configuración, a la disposición de esos pistones o cilindros. Pueden ser en línea longitudinal, pueden ser en línea transversal, pueden ser en V
o pueden ser opuestos como el clásico motor boxer que conocemos de cilindros opuestos. En moto lo tenemos en BMW y en carro lo tenemos en Volkswagen. Y Pedro y Eric, yo les cuento un datico bien curioso. Harley Davidson tiene el diseño de motor en B, no solamente que es una patente asociada a la marca, sino que el sonido particular del motor de la Harley Davidson es conocido en el mundo entero como el sonido potato potato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen los gringos, que son los dueños de Harley Davidson? Dicen, el sonido, cuando usted escucha una motocicleta en la calle y escucha el sonido potato 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 potato, es una Harley Davidson. Entonces, mire que el diseño de motores, y ahora vamos a hablar del DTSI, que el DTSI es diseño Bajaj, y cómo Bajaj le ha invertido muchísimo dinero en investigación y desarrollo a la tecnología y qué significa la tecnología Bajaj. Es cierto, entonces, y Pedro, también una configuración en L muy particular, Pedro, muy propia también de Ducati, que casi que esos cilindros están haciendo una V pero mucho más abierta, casi que a 90 grados, una biela de la otra, que también tienen ya unos componentes adicionales muy particulares que son muy propios de esa marca. Los motores Desmo, exactamente. Eso es todo un mundo, Juan. Así es. Si nos quisiéramos ir al detalle, pudiéramos hablar de la forma y la geometría de las válvulas, de la forma y la geometría de las bielas, de la forma y la geometría de los pistones. De los cilindros, incluso los cuadrados, supercuadrados y alargados, que eso también tiene un impacto fuertísimo en el comportamiento de la motocicleta. No lo podemos resumir acá, pero definitivamente tenemos cilindros con recubrimiento Nicasil que conocemos, o de acero colado, que es el más común. Claro. Entonces, es todo un mundo. Resumimos lo que más podemos entregarle en esta sesión tan pequeña, pero es un mundo completamente apasionante. Pedrito, vamos terminando con este slide para que hablemos de los motores de TSI. Pasamos al siguiente, y en el siguiente lo que vamos a ver es una pequeña animación de cómo se mueve, de cómo se ve este motor cuando está operando. Entonces, aquí quiero mencionar 5 particularidades y definiciones que van a encontrar en la literatura. Punto muerto superior, cuando el pistón está subiendo y está en el instante en el que va a cambiar de movimiento ascendente a descendente. Punto muerto inferior, ahí nos lo marca la diapositiva, el video, cuando el pistón está en la parte inferior y va a cambiar su movimiento de descendente hacia ascendente. Lo que sería la carrera, una carrera es la distancia que él recorre desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Lo que conocemos como la cilindrada, básicamente, Juan, este cilindro, si yo lo quisiera llenar de agua, la cilindrada es cuánta agua puede albergar el cilindro si el pistón estuviera en la parte de abajo. Claro. Entonces, ¿cuánto es la cilindrada? Si yo quisiera llenarlo de agua, ¿cuánta agua me cabe? Mejor dicho, el diámetro del cilindro por la diferencia de altura entre punto muerto superior y punto muerto inferior. De acuerdo. Entonces, cuando nos dicen, venga, ¿qué significa una moto 100? Me ha pasado, es entendible. Si una moto 100 es la que anda a 100 kilómetros por hora. No tiene nada que ver. Y una 500 es la que anda a 500 kilómetros por hora. Es cierto, muy común. Puede existir la confusión y no. Lo que dice la cilindrada es qué tan grande es este tamaño, las dimensiones de este cilindro. Por darles un ejemplo, este es un pistón de unas 102 centímetros cúbicos y este es un pistón de unos 200 centímetros cúbicos. Nos falta una variable y es cuánto sube y baja, ¿cierto? Pero ahí está. Y por último, la última particularidad que voy a mencionar. Deja los pistones así para que Andrés nos haga una toma como más cercana de lo que son los pistones de 102 centímetros. 102 centímetros cúbicos, 200. Nosotros trajimos el de Dominar, es una belleza, Juan, grandotote, súper corto, súper cuadrado. Entonces, está bien particular. Y lo último es la relación de compresión. La relación de compresión es si hay 100 centímetros cúbicos que me caben acá. En volumen de la mezcla. Esos 100 centímetros cúbicos, cuando el pistón sube, se comprimen y los aprieta. Él llega y los aprieta bastante. Punto muerto superior. Esa relación entre qué tan grande era y qué tan pequeño es la relación de compresión. Cuando decimos 10 a 1, es coger 10 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos y convertirlos en 10. Básicamente, esa es la relación de compresión. Tiene una relación directa en el tipo de combustible que usamos. Clarísimo. Súper importante. Hay una relación directa entre la relación de compresión que tenemos en el motor y el tipo de combustible que vamos a utilizar. Define el tipo de combustible. Señores, tenemos pregunta. Adelante, Jeff.
Daniel, de aquí de Medellín, Colombia. Contanos qué pregunta Daniel. ¿A cuántos kilómetros se debería de cambiar la cadenilla de tiempos y las balineras de levas? Balineras de levas, ¿no es cierto? ¿Es la pregunta? Esa es la pregunta de Daniel. Juan, yo ahí de pronto para responderle a Daniel, y muchas gracias por la pregunta, nosotros vamos a encontrar con que las cadenillas de distribución, la tenemos por acá incluso, son elementos naturalmente de desgaste, son elementos que están girando a unas revoluciones muy altas dentro del motor, que siempre están lubricadas y que básicamente van a tener unos periodos de recambio según el fabricante y según incluso el tipo de cadenilla. Pedro ahí nos está mostrando un tipo de cadenilla que es un poco distinto al que tenemos acá, una cadenilla un poco más reforzada. Allí Pedro tiene una más sencilla. Ambas son en oruga, pero esta, si la vemos de forma transversal, tiene más eslabones o más rings de manera transversal, más placas. Esta está reforzada. Entonces hay una medida que nos indica. Ellas se elongan. Ellas se van elongando. Lo vamos a ver por el desgaste entre los pasadores y las placas. Lo vamos a ver en un slide. Entonces, estos elementos no tanto es por kilometraje, sino que vamos a encontrar una medida de desgaste, de acuerdo al desgaste natural que ellos tienen, que esa medida me va a decir cuándo la puedo seguir usando y cuándo la debo de cambiar. Entonces, hay componentes que te van a indicar un recambio, los que son de mantenimiento frecuente, como el aceite, como el filtro del aceite, como el filtro del aire, como las bujías, pero estos componentes al interior del motor no los va a definir un kilometraje para las motos, sino que los va a definir una medida de desgaste. Hay un estándar y un límite. Si nos da un segundito Daniel, le vamos a dar el valor y le vamos a mostrar cómo medirlo, para no adelantarnos a la presentación. Vale. En 3 diapositivas lo mostramos. Listo. En algunos casos, algunos fabricantes sí recomiendan por kilometraje, los pero digamos automóviles, por ejemplo, cada 50.000 kilómetros. En automóviles usualmente la correa cada 50 o 60.000, es totalmente cierto. En ahora, puede ser cadenilla, puede ser correa. Y puede ser correa la distribución, exactamente. Que no lo mencionamos, pero también puede ser una distribución por correa o una distribución por piñones. Y en este caso nos vamos a encontrar con que algunos fabricantes, incluso en motocicletas, también nos van a indicar kilometrajes. En Bajaj lo vamos a hacer principalmente por kilometraje, y de hecho vamos a empezar a encontrarnos, vamos a verlo ahora, que dentro de las posibles fallas van a empezar a generar sonidos anormales en el motor. Entonces también lo vamos a ver más adelante. Con respecto a los rodamientos yo creo que tampoco hay un kilometraje específico, pero sí hay algunas cosas que nosotros como usuarios podríamos empezar a aplicar, y volvemos nuevamente, Juan, al aceite. Así es. Yo creo que parte de la vida útil de los rodamientos y de muchos componentes, la mayoría de componentes del motor, dependen de la lubricación. Realmente esa es la sangre del motor. Yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos dicho en estos webinars, es el motor del motor, y yo creo que en la medida que nosotros seamos muy responsables y dedicados al cambio de aceite de manera oportuna, vamos a elongar muchísimo la vida útil de esos componentes. La expertise del técnico le permite también orientar hacia dónde va la falla. Las cadenillas generan un tipo de rumbido en el sonido del motor. Los rodamientos, cuando fallan, generan un tipo de zumbido. Igual. Mientras que las bielas, pistones, generan un golpeteo. Igual metálico. Entonces, usted se me está adelantando, hermano. Venga, hablemos de... Me emociono, Juan, me emociono. Terminemos esta primera parte hablando de lo que es la tecnología de TSI, para que entremos en materia, ¿les parece? De acuerdo. Listo, Juan. Entonces, aquí en la tecnología de TSI, que estoy seguro muchísimo, la hemos visto en muchísimas de las motocicletas Bajaj, iniciamos por allá en el 2006, 2007, tal vez, Pedro, me corregís, yo creería que con la Pulsar 180, cuando empezaron a llegar la versión 180, la BlackTech, todo esto, cuando hubo el boom a nivel Colombia, por ejemplo, de las motocicletas, cuando se cambió la historia, principalmente esta tecnología fue parte de esa revolución en la industria. Esta tecnología la vemos muy particular, usualmente por acá en el motor, en el lado derecho, vamos a encontrar aquí el logo del DTSI, y nos vamos a encontrar que el DTSI por concepto es el Digital Twin Spark Ignition. Digamos que este sistema, pues usualmente... Digital Twin Spark, o sea, digital, Spark es básicamente la chispa. Exacto. Y Twin es gemela. Gemelas, exacto. O gemelos, pues. Es una traducción chispas gemelas controladas de manera digital, ¿cierto? Que están en el sistema de encendido, es decir, que están directamente relacionadas con las bujías
y adicionalmente pues están incorporadas en la culata, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con que en algunas motocicletas Bajaj hay motocicletas no con una sola bujía como es lo convencional, sino con 2 bujías y hasta con 3, Juan. Pero siempre tenga 2 o tenga 3, vamos a tener 2 chispas, es decir, hay 2 desfases entre estas chispas. Si es de 2 bujías, pues el desfase es entre bujía y bujía, y si es de 3, pues van a haber 2 que funcionan en paralelo y una que va a estar desfasada con respecto a esas otras 2. Me está dando aquí un anuncio. Repetime, Jefferson, por favor. Ok, entonces no me decís cuándo. Porfa, Jeff, a darle Listo. play Vamos al entonces, video. vamos a comenzar otra vez. Qué pena, tuvimos una situación muy particular de conexión. Vamos a comenzar, vamos a retomar desde el DTSI. Entonces, ¿qué significa el DTSI, Eric? Juan, el DTSI, como lo mencionaba, perdón, es Digital Twin Spark y la I es de Ignition System. Como lo mencionaste, Juan, y como lo reforzaste, Digital de digital, Twin de gemelo y Spark de chispa, ¿cierto? Entonces vamos a encontrarnos con que los motores, nos vamos a ver, se caracterizan porque tienen usualmente 2 o incluso 3 bujías. Por ejemplo, en las NS 200, Juan, y para todos, y también en la Dominar 400 nos encontramos con 3 bujías. Pregunta, ¿la ignición de las 2 o de las 3 se hace exactamente en el mismo momento, sí o no? No, Juan, de hecho ellas van a estar desfasadas. Explícamele por qué a la gente. Van a estar desfasadas porque, como lo vemos ahí en el video, lo que necesitamos es que cuando son 2 bujías, cuando tenemos en los 2 laterales de la cámara de combustión las 2 bujías, pues una empieza inicialmente a inflamar la mezcla y otra empieza milisegundos después, digamos que hay unos grados de desfase, y lo que hacen es que las 2 van a buscar quemar la mezcla de aire y combustible un 27% mucho más rápido, Juan, para elevarle la potencia al motor. Obviamente las 2 se van a encontrar y van a empujar con mucha más fuerza al piso. Tecnología Bajaj. De acuerdo. Desarrollo Es una patente de por Bajaj India. De acuerdo. Así es. Entonces, Ahí esas lo son las particular, 2 ahí lo y hasta particular, las 3 Juan, bujías. Sí. es lo que tiene Bajaj patentado es la forma de controlar esas bujías. Porque cualquiera puede poner 2 bujías, dividir el cable o la ignición y hacer que prendan al mismo tiempo. De hecho, de hecho, Juan y Pedro, no sé si ustedes la han visto, pero en estos días me encontré yo con una Royal Enfield 500 centímetros cúbicos como del 78 del 80 y tenía 2 bujías por cilindro. Entonces la tecnología no es nueva, eso es totalmente cierto. Hay unas particularidades. Tenía una bujía caliente y una fría, y cuando cambiabas de piso térmico, hacías cambio del capuchón de uno al otro. Pero aquí lo que tenemos es un control digital patentado por Bajaj, de manera tal de que puede controlar las bujías, teniendo en cuenta el porcentaje de aceleración, teniendo en cuenta la temperatura del motor, teniendo en cuenta las revoluciones. Y que eso es otro punto, es totalmente dinámico. Ese desfase de las chispas es completamente dinámico. Entonces, ¿qué me da? Entonces, ojo, la potencia no hay ignición al mismo tiempo. Hay un desfase. Y cuando son 3, Juan, pues vamos a tener una principal que va a estar en el centro y 2 laterales. Las 2 laterales van a saltar la chispa exactamente al mismo momento y están desfasadas con respecto a la inicial. Recordemos rápidamente cuáles son de doble bujía. ¿Cuál es la referencia? Juan, tenemos doble bujías, por ejemplo, desde Discover 125, Pulsar 125, Pulsar 180, 160, Pulsar NS 160 y las primeras versiones de la N160. Y con 3 bujías tenemos la NS 200 y la Dominar 400. Porque la 250 es de doble bujía. Es correcto. Es correcto. Entonces, al final, Juan, en la tecnología de TSI, que tiene todas esas variables para, digamos, como lo mencionaba Pedro, temperatura en el motor, revolución, todo el tema el nivel de aceleración, lo que van a buscar es, si es de 2 bujías, 27% más rápida la inflamación de la mezcla, es decir, más potencia porque el pistón va a bajar con mucha más violencia, se va a mover mucho más fuerte, y si es con 3, hasta 50% menos de tiempo inflamando la mezcla.
Por eso nosotros vamos a encontrar una motocicleta 125 con mucho más caballo de potencia, con más caballos de potencia que otra 125 con una sola bujía. Entonces, eso es realmente es una ventaja bastante importante. Tecnología patentada Bayash. Muy bien. Vamos entonces ya dejando todo este tema introductorio, perdón, y comencemos a hablar entonces de lo que van a ser las principales fallas que vamos nosotros a mencionar al momento de hablar de los 3 subsistemas de motor. Recuerden, vamos a hablar de culata, vamos a hablar de cilindro y vamos a hablar de cigüeñal. Entonces, vamos a hablar de los 3 grandes subsistemas de motor el día de hoy. Para hablar de los 3 subsistemas, vamos a identificar en cada uno de esos subsistemas estos 5 tipos de fallas. Vamos a hablar primero de un tema de calibración y ajuste. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las fallas asociadas a temas de calibración y ajuste? Segundo, vamos a hablar de temas de lubricación. ¿Cuáles son las fallas asociadas a cada uno de estos subsistemas en temas de lubricación? Tercero, vamos a hablar de falla de calidad. ¿Puede existir una falla de calidad? De acuerdo. Cuarto, podemos hablar de uso inadecuado. Ojo, hábitos de conducción. Y esto aquí uno cree que no, pero las motos se dañan por malos hábitos de conducción. Y quinto, vamos a hablar simplemente de desgaste normal o consideraciones de metrología. De acuerdo. Entonces, vuelvo, insisto, de aquí al final de este webinar, que estaríamos terminando tipo 8 y 10, 8 y cuarto, vamos a hablar de las 5 fallas principales en los 3 subsistemas, pero el día de hoy vamos a hablar de culata y cilindro. Arranquemos entonces para hablar del tema de culatas. Hablando entonces, Juan, y para todos sobre las culatas, pues todos sabemos que en la culata nos vamos a encontrar con las válvulas, el árbol de leva, los resortes, el sistema de distribución y pues obviamente la culata en conjunto con el cilindro van a conformar la cámara de combustión. Es en donde pasa la magia. Ahí es donde realmente sucede la magia, es cierto, donde se convierte toda la energía química en energía cinética. Resulta, Juan, de que hay unos componentes bastante importantes y muy necesarios que realmente nosotros tenemos que ser exageradamente cuidadosos y muy celosos. Y es justamente aquí, Juan, las válvulas. Las válvulas. Si me haces aquí un zoom, Andrés, porfa, nos vamos a encontrar con que, como lo vemos aquí, estos elementos que todos lo conocemos, aquí está la válvula, que es esta que tengo yo aquí en la mano, que está acá incrustada en el motor, y tenemos aquí el balancín y tenemos los tackets. Resulta que nosotros aquí nos vamos a encontrar con que esto sí o sí debe tener una holgura, Juan. Y debe tener una holgura, tiene que tener esa apertura. Que viene en una especificación técnica. Eso no es adivinar, eso es una especificación técnica, una medida cada precisa. Cada motor, Juan, tiene una especificación ya previamente configurada con 1001 pruebas que el fabricante ya hizo, Juan. Así es. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eric, y contémosle a la gente que un motor no es otra cosa más que la suma de una gran cantidad de partes metálicas que tienen movimiento relativo entre una y otra y que los motores se desgastan. Entonces el tema y que las piezas metálicas se desgastan. Entonces hay unos temas asociados de ajustes que es muy importante, que es lo que estás diciendo. Y adicionalmente también la temperatura, ¿cierto? Porque el conjunto de toda esa fricción y de todo ese roce o contacto, pues va a empezar a generar temperatura. Contanos ahí, Pedro. De ahí el punto que Eric va a mencionar y es, ¿por qué hay que calibrar las válvulas? Pues decir, ¿por qué la leva que baja la válvula y genera la apertura y el cierre de esta para que pueda entrar y salir la mezcla, ¿por qué no va directamente pegada? Porque tiene que haber un gap. Y la razón es porque cuando se calienta la válvula se expande. Se expande. Haz de cuenta que se estira. El material se expande. Se estira un poquito. ¿Cuánto? Dependiendo el diámetro, el tipo de válvula. Por lo general tenemos medidas de elongación entre 0.05 milímetros hasta los 0.25 milímetros. Dependiendo del tipo de válvula. Entonces, claro, si lo dejamos muy apretado y la válvula se elonga, lo que va a hacer es que me va a generar va a chocar. Una apertura. Una pequeña apertura. Entonces mi motor siempre va a tener la válvula un poquitico abierta. De ahí a que tengamos que tener una calibración y una holgura de las válvulas. Y eso nos va a generar fallas.
Ni muy, muy, ni tan, Juan. Así De es. acuerdo. Y tampoco se hacen al tacto, ¿cierto? Nos encontramos a veces con ingenieros en la calle, ingenieros que llegan y con la mano la empiezan a mover y escuchan el sonido y dicen, no, aquí ya quedó, ajustemos, y resulta que eso puede generar problemas gravísimos. Si están muy ajustadas, como lo vemos aquí en este slide, nos vamos a encontrar con que, como lo mencionó Pedro, pueden quedar las válvulas abiertas y eso nos va a descompresionar el motor y usted puede quedarse dándole 10 días seguidos pedal de arranque, patada o arranque con el motor eléctrico y esa moto nunca le va a prender Nunca. porque está descompresionada, ¿cierto? Entonces eso es una falla asociada a válvulas, muy ajustadas. Podríamos empezar incluso eventualmente a tener sonidos anormales. Y resulta, Juan, de que como el balancín está en contacto a través de un rodamiento usualmente con la leva, resulta de que ese contacto empieza a generar desgastes excesivos en la leva. Uno dice, oíste, Eric, pero es que si esta huevona es acero, ese rodamiento también está hecho en acero, ¿cómo se van a desgastar? Yo sé que ustedes los han visto, que empieza a generarse una rebaba en los extremos de la leva y obviamente donde hace contacto el rodamiento empieza casi que a hacer un surco, a romperlo, hacerle como una especie de cizallamiento Mella, tal bueno. vez, hacerle Una mella mella. ahí y resulta que eso empieza a generar sonidos anormales y se derivan por excesos de ajustes en las válvulas, algo tan simple y tan sencillo que nosotros debemos tener muy en cuenta porque podemos empezar a generar daños en la leva, por supuesto también en los rodamientos y en este caso como por ejemplo un DOHC como en Dominar, podemos empezar incluso a dañar bancadas y culata y obviamente el problema ahí se vuelve algo Pero gigante, Juan. venga, que nosotros cuando estábamos preparando el webinar hablábamos de la información técnica precisa del manual de servicio de cada una de las motos lo pueden encontrar y ustedes tienen acceso a él. De acuerdo. Contémosles, Pedro, contanos cómo pueden acceder a los manuales de taller de las motocicletas. Juan, toda nuestra red de servicio técnico está inscrito en una plataforma que se llama la Academia Grupo UMA, en donde nosotros tenemos ¿Cualquiera toda la se puede información. inscribir? No, esta información es exclusiva para nuestra red de servicio. Es decir, que nosotros tenemos todo un programa de entrenamiento y capacitación que lidera el equipo a cargo de Eri y en esta plataforma tenemos cada uno de los manuales donde está la información que les vamos a ir mostrando ahorita de todos los vehículos de Bajaj que nosotros distribuimos. Incluso de los modelos más recientes, ¿no? Anteriores y recientes. recientes. De acuerdo. Entonces digamos que hay otro síntoma asociado al ajuste excesivo de las válvulas y es el ralentí inestable. Motocicletas que son duras de encendido, que no sostienen el ralentí, que empiezan a generar fallas incluso durante la conducción. Vas andando en tu moto normal, desaceleraste y de repente, impulsado, desaceleraste y se apagó la moto. Ahí podríamos tener problemas de ajustes de válvulas. Tenemos otra pregunta, Eric y Pedro. Adelante, Jeff. El señor Rafael López nos pregunta, ¿qué pasa cuando en un motor que tiene dos bujías solamente funciona una? Ahí yo quisiera precisar algo. El hecho de que nosotros queramos ver las dos bujías dándole crán funcionando, digamos, no es la forma técnica de visualizarlas, ¿cierto? Entonces, muchas personas me dicen, venga, es que yo le doy la patada y solo veo una encendida. Claro, porque en el control digital, en las mínimas revoluciones, posiblemente solamente encienda una y la otra la deja apagadita, la prenderá a X revoluciones, luego la apaga, luego la prende, luego si la temperatura del motor Y de hecho está va a variar, Juan. en un rango. De hecho va a variar en función de la temperatura. Exacto. ¿Cierto? Nosotros con Pedro, incluso siendo muy curiosos, hemos empezado a tratar de mapear eso y con el equipo, conectando los osciloscopios y tratando de verlo. Y vamos a encontrarnos con que la motocicleta cuando está fría, como lo menciona Pedro, puede ser de que las bujías laterales entre 1500, 1600 revoluciones A y 3000 2000 o 2000, por ejemplo, solamente funciona la central. Y después de las 2000 hasta las 3000 funcionan las laterales y se aísla la central, pero entre 4000 y 5000 funcionan las tres al tiempo. Pero eso es en frío. Resulta que cuando ya el motor empieza a subir la temperatura, todo eso empieza a cambiar y ese es el encendido digital o la chispa, digamos, gemela de controlar de manera digital a través de un mapa casi que un mapa de inyección prácticamente. Ahí, Juan, ahí está la patente.
Ahí es está donde abierto. está la clave. No, ahí está la clave, la forma de controlarla. Ahora, hay una principal, esa me va a controlar. Lo adecuado es que ellas funcionen ambas de forma natural y ensamblado como está el motor original. Pero entonces hay una principal que me va a controlar el encendido de la motocicleta. Y si me falla la principal, mi motor deja de funcionar. Claro. Si me falla una lateral, los de pronto funciona, de pronto no. Los mapeos de los motores nuestros con doble y triple bujía tienen unas configuraciones muy particulares De marca. bajo qué revoluciones detona cuál, o bajo qué revoluciones detonan las 3 o las 2, Y o en no detonan función de principal. muchas variables, De en acuerdo. función de la temperatura, de la apertura del acelerador, Clarísimo. de las revoluciones del motor. Realmente es algo muy complejo. Vallas le ha dedicado muchísimo tiempo a tratar de tener eso muy afinado, muy pulido, para que finalmente nosotros como usuarios lo podamos disfrutar y que eso se traduzca simplemente en potencia. Aquí me están preguntando algo y le quiero contar a todos los que están en este momento conectados. Tenemos cerca de 600 personas conectadas. Espectacular. Si alguno de ustedes necesita algún tipo de información técnica particular de algún modelo sobre el manual de servicio, déjennoslo saber. Escríbanos, por favor, y nos dice qué parte del manual de servicio, de qué tipo de motocicleta necesita tener la información técnica, y se la hacemos llegar vía correo. Bueno, algo que no hemos comentado, siempre lo hemos comentado en los webinars, hay un equipo técnico en este momento que está respondiendo las preguntas que ustedes están digitando. Así es. No solamente esta pregunta que acabamos de responder, sino las que ustedes tienen, pueden irlas preguntando, y hay un equipo técnico que les va a ir respondiendo esas preguntas. Sí. Recuerden que va a haber una pregunta. Y esa pregunta, a la persona que primero responda, se le va a entregar un kit de 17 herramientas especializadas para mantenimientos de cabeza de fuerza de la marca Bayashi. Así es. Simplemente quiero que lo tengan en cuenta. Recuerden, escriban en su chat el nombre completo, el país y el celular, y estén listos para digitar las respuestas. Adelante, señores. Entonces, listo, Juan. yo no sé, Eric, Entonces, vamos a pasar rápidamente a cuando la holgura de válvulas o las válvulas quedan muy flojas, los taques quedan muy flojos, también son problemas, Juan. Por eso decíamos al principio, ni muy ni muy ajustadas, ni muy flojas. Porque tienen que estar dentro del rango que especifica el fabricante. Cuando las tenemos muy flojas, nos vamos a encontrar también con sonido anormal, ese golpecito metálico, Juan, que empieza uno a escuchar en el motor, un golpe todo incómodo, que en la medida que uno acelera y que el motor se calienta, empieza a incrementar ese efecto de unas válvulas usualmente mal calibradas. Recalentamiento del motor, válvulas mal calibradas porque no nos dejan entrar la cantidad de mezcla necesaria a la cámara de combustión, es decir, que empieza el motor a trabajar en un régimen de revoluciones de mezcla pobre, y eso nos empieza a elevar la temperatura del motor, y finalmente también podemos empezar a generar ralentí o a tener ralentí inestable. Ni muy ni tan. O sea, ese es el mensaje. Ese es el mensaje principal con relación al tema muy de válvulas. apretadas, Ajuste de válvulas. potencia, muy sueltas, genero golpeteo. Síntomas cuando están muy ajustadas, y recalentamientos, que es lo más peligroso. Y síntomas cuando están muy, dijéramos, muy flojas, y posibles fallas. Listo, ahora vamos a pasar rápidamente a los ajustes del motor. Entonces, cuando nosotros no utilizamos la herramienta correcta para hacer el ensamble de la motocicleta, también podemos empezar a tener problemas. Sonidos anormales de motor por un alto torque en las bancadas. Recordemos que en las motocicletas de OHC son sumamente sensibles, Juan. Por darte un ejemplo, si dice que lleva 10 o máximo 11 Nm de ajuste la bancada, y por no saber le pusiste 20, 30 porque no contabas con la herramienta, ese motor se te va a frenar. Ahí no hay otra cosa. Se va a frenar porque se va a romper la capa de lubricación que queda entre el árbol de elevación y la bancada, y vamos a tener allí problemas de lubricación que nos van a dañar el motor. Fugas de aceite porque se nos deterioran obviamente los empaques, se nos deterioran las roscas, y eso empieza también a generar problemas, incluso también ralentí inestable, porque en algunos casos, por ejemplo, si nos excedemos en el torque que lleva la culata con el bloque completo hacia las carcasas centrales, nos vamos a encontrar que incluso podríamos deformar la culata y generar el famoso pandeo. El pandeo no se genera solo por recalentamiento, sino también por una inadecuada manipulación. No es solamente el torque, hay una secuencia definida de ajuste
que mucha gente no cree que la secuencia es importante. Yo creo que es tan importante el torque como la secuencia. Así es, Juan. Porque si no llevamos a cabo la secuencia definida por el fabricante, hacemos daño. Hace poco veíamos, por ejemplo, daño particular que veíamos hace un par de días, es, venga, yo cambié el árbol de levas y 2000 kilómetros después me volvió a fallar el árbol de levas. ¿Pero por qué si lo cambié? ¿Cuál fue el diagnóstico? Claro. ¿Por qué volvió a fallar? Claro, los pernos que aprietan la culata, los apretaron tanto que deformaron la culata y los rodamientos se frenaron. Claro. Con la dilatación, con la temperatura, la expansión, claro, los rodamientos otra vez se volvieron a frenar. Diagnóstico, ¿cuál fue la falla? Requintar o apretar muy fuerte la culata. De ahí a que tenemos un torquímetro con unos valores estándar dados por la marca que me indican qué tan fuerte los debo apretar. Señores, investigación y desarrollo de Bajaj pone cientos de estos motores en un laboratorio a velocidades y a temperaturas que ya están definidas para que simplemente hagamos lo que dice el manual. No hay que inventar nada. No hay que hacerle reingeniería, Juan. No hay que hacerle reingeniería. Ya viene con toda la ingeniería. Juan, rápidamente, cuando tenemos también fallas de lubricación, yo creo que vamos a sonar un poco como a disco rayado, repitiendo y repitiendo, pero realmente el sistema de lubricación, tanto el aceite, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque nos podríamos encontrar cuando no llega lubricación a los componentes de la culata, por ejemplo, empezamos a escuchar sonidos fuertes de motor porque se empiezan a dañar y a desgastar los balancines, las levas, los rodamientos que traen los balancines. Cuando el motor ya finalmente no arranca, también podríamos tener componentes gripados como pérdida de material, tanto en el taque de la válvula, como en el taque del balancín, como en la leva, tanto en el rodamiento. Y finalmente podríamos empezar a tener emisiones de humo azul por daños irreversibles, daños completamente severos entre la válvula y el vástago, entre el vástago de la válvula, y la guía de válvulas, y eso nos empieza a dejar pasar aceite a la cámara de combustión y empezamos literalmente a quemar el aceite del motor a través de las válvulas y las guías. Entonces es sumamente importante, y esto está muy relacionado también incluso con el bajo nivel de aceite o con la calidad del aceite. Qué pena, Eric, definitivamente la lubricación es vital, o sea, un motor sin lubricación o con un incorrecto nivel de aceite en el cárter, eso es acabar con el motor. Entonces, el aceite es la vida. Definitivamente el usuario final, ustedes señores que están conectados, tenemos más de 650 personas conectadas en este momento, es importantísimo que el usuario final o la persona que el dueño del vehículo, motocicleta, motocarro, hombre, enséñenle a esta persona a que la lubricación, a que revisar el nivel de aceite en el motor es vital para la vida útil. Hemos visto casos en los que por cosas de la vida a personas se les olvida ponerle el aceite al motor cuando están haciendo el cambio de lubricante, y son motores que no andan más de 50, 70 kilómetros. Para nada. No, de hecho yo creo que 50 es mucho, Pedro. De acuerdo. Yo creo que esos son 3, 4, máximo 5 kilómetros y ya tenemos problemas ya severos. Los problemas técnicos ya los tenemos, claro. Puede que ande un poquitico más, pero que se vaya impulsado, eso es cierto. Muy bien. Juan, y cuando tenemos también baja presión de aceite, ya sea porque empezamos a tener daños en los balancines, levas, rodamientos, pérdidas de potencia porque se nos daña la bomba o se nos obstruye la bomba también por calidad de aceite o por falta de mantenimiento o por no cambiar los filtros de aceite o limpiar los filtros centrífugos, y finalmente también esto nos va a llevar a tener recalentamientos, y obviamente ya cuando esto pasa hay daños severos, irreversibles, que para reparar casi que siempre hay que cambiar componentes, y obviamente eso va a ser mucho más costoso que yo ser más preventivo y estar muy pendiente del aceite y de hacerle el mantenimiento correcto al motor. Si me paso a las fallas de calidad para ir avanzando rápidamente, Juan, nos podríamos encontrar con que, aunque muchas personas no lo crean, el combustible juega un papel fundamental. Resulta que, como lo decía Pedro antes, el combustible, la relación de compresión depende del tipo de combustible. Y de hecho la misma calidad de ese tipo de combustible nos va a afectar al funcionamiento del motor. Si yo no utilizo el combustible adecuado según la relación de compresión, que casi siempre por encima de 10:1 ya va a ser combustible extra o premium o de mayor octanaje. Así lo conocemos en Colombia, pero usualmente digamos que es un combustible de mayor octanaje. Exactamente. Y por debajo de 10:1 hacia abajo vamos a tener el combustible corriente. Entonces, cuando no tenemos o no usamos el combustible adecuado,
incluso cuando tanqueamos la motocicleta con combustible reutilizado, con combustible que ha estado mucho tiempo almacenado, o que es de dudosa procedencia porque no sabemos realmente qué manejo le han dado a eso porque lo compraste en una pimpina, resulta que eso también te va a generar problemas severos. Problemas como, por ejemplo, dañar válvulas. Hemos visto válvulas y de hecho ahí vemos en la diapositiva una válvula completamente doblada y uno a veces dice, no, es que se estrelló contra el pistón, y resulta que no es necesario que se estrelle contra el pistón, ella se va a doblar por el efecto de la compresión. Hay un fenómeno, y ojalá en otro webinar hablemos de combustibles, que es un tema espectacular. Hay un fenómeno denominado el knocking, o predetonación, y es que en la carrera ascendente del pistón, cuando ya hay mezcla dentro de la cámara de combustión, el hecho de que el combustible se apriete genera vibración, temperatura, y se va a generar puntos calientes que me pueden detonar la mezcla. Entonces, mientras el pistón está subiendo, me está comprimiendo la mezcla, se me van prendiendo focos de la mezcla, ¿cierto? Pero también tengo la chispa de la bujía arriba. Entonces tengo dos focos, uno desde arriba hacia abajo que está encendiendo, y uno desde abajo hacia arriba y otro desde arriba hacia abajo, que se van a enfrentar. Es decir, la mezcla encendiéndose desde diferentes focos genera una vibración. Esa vibración pues puede poner a vibrar las válvulas mientras están realizando su carrera o ascendente o descendente, y claro, eso me genera un sonido incómodo, pero un deterioro adicional en la motocicleta. Entonces, y acelerado, deterioro acelerado. No usar el combustible correcto también definitivamente es una anécdota muy rápida, y lo vamos a ver incluso ahora que hablemos de cilindros. En alguna ocasión recuerdo mucho que un amigo de la infancia le cogió a la moto y el carro lo mantenía guardado por muchísimo tiempo. Un día el carro no le quiso prender y pues le dijeron, venga, es que el combustible parece que está malo, sáquelo. El hombre lo sacó, le dio pesar porque la gasolina siempre ha sido costosa y dijo, no, la voy a usar en la moto. Y resulta que le puso esa gasolina a la moto y no fueron sino solamente como 2 o 3 cranazos, pedalazos que le dio, y ese motor lo volvió nada. Lo destruyó. Válvulas dobladas, biela doblada, pistón partido, y no fue solamente eso. Y digamos que uno dice, no, pero es que el combustible, eso no va a pasar absolutamente nada, eso es sumamente peligroso. Porque el combustible, cuando está mucho tiempo guardado, vamos a tener esa capacidad higroscópica, que es recoger la humedad del ambiente, y casi que le estamos echando agua al motor, y al echarle agua al motor, pues resulta que el agua no se puede comprimir, y como no se puede comprimir, primero se dobla la biela, primero se parte el pistón, se doblan las válvulas antes de que ese motor funcione. Entonces es sumamente delicado ese tema, Juan. Señores, entonces vengan, vamos resumiendo, porque ya van siendo cerca de las 8 de la noche. Yo quiero que de alguna manera, Eric, contanos cómo evidenciar. Aquí vimos estos 4 tipos, dijéramos, lo habíamos hablado, de síntomas: calibración o ajuste de válvulas, fallas de lubricación, ajustes de motor, fallas de calidad. ¿Cómo podemos evidenciar en el día a día, cuando llega una moto a nuestro taller, esos síntomas? ¿Hay alguna forma? Le pongo el oído, uso un ¿cómo se llama eso? Un estetoscopio. Acuérdense que los estetoscopios mecánicos, como los de los médicos que utilizan para el corazón, los mecánicos traen aquí en la punta traen como un elemento metálico. Un elemento metálico, y lo que yo hago con el estetoscopio es que puedo identificar en el motor en dónde se está originando el ruido. De acuerdo. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito, para ir terminando este tema de culatas, entremos luego al tema de calibración, a hablar de calibración, porque la pregunta ya viene. Entonces yo necesito que pasemos este slide para hacer la pregunta. Ahí les dije todo, pero cuéntenos, doctor Eric. Blanco es, gallina lo pone. Blanco es, gallina lo pone. Bueno, antes de entrar a responderte esa pregunta, lo último que quiero mencionar en temas de calidad es también la calidad de los repuestos que utilizamos. Y voy a dar un ejemplo muy rápido, y es, por ejemplo, cuando nosotros, y los mecánicos que nos están acompañando seguramente lo han visto y lo han vivido, cuando uno compra, por ejemplo, un árbol de levas que no es el original, los grados de desplazamiento entre una leva y la otra, ellos tienen una calibración, una configuración estándar por toda la ingeniería que ya se ha aplicado al diseño del motor, no coincide con lo de fábrica, y esas motos no las empareja nadie. Eso no lo empareja nadie. Difícil. Y al final calibrar carburador, empezás a perder una cantidad de tiempo, Juan, porque tratar de solucionar una falla de diseño, un elemento genérico que no es original,
calibrando válvulas, corriendo tiempo, adelantando, atrasando, calibrando carburador, cambiando filtros, cambiando bujías. Eso se te vuelve un problema eterno y es sumamente importante tener en cuenta el uso del repuesto solamente original. Repuestos originales. Hay un desplazamiento entre la parte superior de una de las levas con relación a la otra, un desplazamiento que a simple vista no se reconoce, no se puede ver. No solo eso, Juan, yo quiero un zoom acá y quiero que vean que la carrera ascendente es diferente a la carrera descendente de la leva. Es cierto. Entonces hay unas geometrías bien Muy particulares complejas. en lo cual la carrera en la cual la válvula se abre de forma gradual en este motor, pero cuando se cierra de forma abrupta. Entonces, claro, aquí hay un montón de ingeniería, de diseño, de particularidades que los repuestos genéricos no siempre alcanzan a copiar de forma exacta. Así es, cierto es. Cerrando entonces su pregunta, Juan. Son las 8 de la noche, ya vamos cerrando con un tema de metrología. Dijéramos que vamos a entrar en metrología. Hacemos la pregunta de una vez, ¿les parece? O primero me dejas, yo te respondo la pregunta de cómo empezar a identificar en resumen con respecto a culata, Juan. Don Eric. Yo creo que como lo mencionaste, Juan, nosotros los mecánicos y los que nos acompañan hoy saben de que incluso en algunos casos uno empieza a hacer descarte, ¿cierto? Cuando la moto cuando llega con sonidos anormales, que es lo más típico, un sonido fuerte y sonido anormal en el motor, o que la moto no enciende, pues uno empieza a hacer el descarte. Si la moto llega con sonido anormal y el sonido es cuando la moto está andando, pues ya sabes que incluso tenés que tener dentro de tu radar de diagnóstico hasta la caja de cambios e incluso hasta la rueda, ¿cierto? Si el sonido no es cuando está la moto rodando, entonces ya te empiezas a concentrar en los elementos o en el conjunto de elementos que están funcionando cuando la moto está encendida, pero en neutra. Y hay una herramienta muy útil, Juan, como lo mencionaste, es el estetoscopio, porque puedes empezar a moverte a través de los diferentes puntos de la culata, tapaválvulas, en escape, en admisión, en el cilindro o incluso en las mismas carcasas centrales, donde suena más fuerte el motor. Y de esa manera empezás a concentrar tu esfuerzo, tu análisis en esos componentes donde estás escuchando el sonido más fuerte. Eso es lo primero, ¿cierto? Okay. Si la motocicleta no arranca, Juan, pues sabemos todos de que primero tenemos que revisar de que tenga combustible, de que tenga aceite, que le esté entrando aire, que tenga chispa, y de ahí empezar a hacer nuestro diagnóstico. Ya obviamente cuando pasaste eso, encendiste la moto y escuchaste el sonido anormal, pues ya te vas a tratar de enfocar tu esfuerzo de acuerdo al punto caliente o el punto donde el sonido es mucho más fuerte. De esa manera, Juan, sería una recomendación muy práctica. Algo bien interesante, y para darle apertura al tema de la metrología, es cuando un motor no enciende, ¿yo qué reviso? Chispa, combustible y compresión. Entonces, que tenga chispa, que tenga combustible, que tenga compresión. Eso es lo primero que reviso. De ahí a que cuando abrimos con metrología, el primer dato en la metrología es la compresión del motor. Entonces ya hablamos de que cuando el pistón hace una carrera ascendente, él va a comprimir la mezcla. Claro. Ahí, Eric, porfa, muéstranos el compresímetro, lo que lo tienes Claro ahí que sí, para que lo podamos ver en primera plana. Y el compresímetro básicamente lo que Este hace parte del kit. Ese lo que me permite es determinar cuál es la presión que me genera el pistón en la carrera ascendente. ¿Cuál es la forma correcta de medir? Es con el acelerador 100% abierto, es decir, tengo que darle apertura completa al acelerador. Este lo vamos a conectar, esta punta la vamos a conectar en donde va una de las bujías, y doy start por alrededor de 10 segundos. Si es de crán, tengo que dar por lo menos unas 3 patadas para determinar a qué porcentaje o a qué valor me va a llegar, ¿cierto? Nosotros en los manuales tenemos dos medidas, un estándar y un límite. El estándar hace referencia a cuando la motocicleta está nueva, dentro de qué valores está rondando. Pero el límite de servicio, por el desgaste natural, ella va a bajar la compresión, va a disminuir, y él me va a decir, cuando llegue a este valor, ya que usted necesita hacer una reparación. Vale. Listo, entonces, medida de compresión, la primera. ¿Cómo lo hago? Acelerador al 100%, start durante 10 segundos y voy a ver cuál es el valor. En la pantalla, ustedes en estos momentos viendo en la presentación, van a ver que el estándar para este motor en particular, esa imagen es de una NS200, es entre 11 y 13 kilogramos por centímetro cuadrado, y el límite de servicio es 9.5. Listo, esa es medida de compresión. Rápidamente, yo también quiero aprovechar aquí el momento para también hablar, Juan, de la estanqueidad.
Resulta que nosotros también tenemos este medidor de fuga de compresión de cilindros que es muy común, se requiere utilizar y que de hecho nos va a indicar si la pérdida o la fuga de compresión es baja, es moderada o es alta. Esto consiste en que nosotros llenamos la cámara de combustión con aire comprimido a presión. Obviamente vamos a estar limitados por la presión de nuestro compresor en el taller. Y lo que vamos a hacer es que tenemos que tener el cigüeñal en el pistón en punto muerto superior, sujetándolo desde acá, desde la volanta, ¿cierto? Lo sujetamos desde aquí, desde el volante, para que no se mueva. Y lo que hacemos es que lo llenamos y lo cargamos con aire. Hay un truco muy sencillo, Juan. Si la fuga de compresión es moderada o es alta, y vos abrís el acelerador y escuchás que se fuga la presión de aire por el filtro de aire, tenés problemas en la válvula de admisión. Claritico. Si lo escuchás por el escape, tenés problemas en la válvula de escape. Es decir, que hay una falla en el sello, entre sello de válvula y asiento de válvula en la culata, y ahí estás teniendo pérdida. Incluso puede ser solamente por válvulas mal calibradas. Y si quitas el tapón del aceite y lo escuchas por el aceite, Juan, la fuga puede estar entre el kit de cilindro o pistón y anillos y el cilindro. Es algo sumamente sencillo, práctico y rápido de hacer diagnóstico. Si ves que es una motocicleta que tiene refrigeración líquida, quitas la tapa del radiador y si la fugas por el empaque de culata, voy a ver cómo echa burbujas el radiador. Entonces, como si estuviera hirviendo. El compresímetro me permite determinar si la presión está dentro del estándar o no, pero de pronto no me da más información. El medidor de estanqueidad me puede ayudar a determinar por cuál de las posibles rutas está mi fuga de aceite, de compresión. Cierto es. Juan, pasando... Señores, son las 8:05, 8:06. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a en este momento, vamos a hacer la pregunta, ¿sí? Para que estén todos supremamente atentos. Les pido el favor, entren al chat, pongan su nombre, el número telefónico y el país de donde nos están escribiendo. Claro, a continuación, claro, Juan, que si no trae nombre, no trae teléfono, no trae país, no sabemos quién respondió. Se inhabilita. No sabemos quién respondió. Entonces, importante la información. Ya les voy a hacer la pregunta. Y para los próximos 10 a 12 minutos vamos a terminar con todo el tema de metrología en culatas. Y nos van a quedar, señores, para el próximo webinar. Vamos a hablar entonces de el tema de cilindro y el tema de cigüeñal. Y a seguir con estos temas de diagnóstico de motor. Entonces vamos con la pregunta. Diga 2 de los posibles síntomas, y hago aquí claridad, síntomas de una motocicleta con válvulas muy ajustadas. ¿Cuáles son los síntomas de una motocicleta con válvulas muy ajustadas? Ahí está, respondan en línea. Y están todos los ingenieros nuestros revisando quién es el ganador. Vamos entonces, Eric, a terminar con todo este tema de culata. Eric, dos clavecitas ahí. Cuando mido con el compresímetro, tengo que tener el acelerador abierto 100% para que pueda respirar el motor. Mientras que cuando mido con el medidor de estanqueidad, lo que tengo es que sujetar el cigüeñal para que no se gire. Exactamente. Entonces, y debe estar en punto muerto superior y la clave es que tiene que estar en compresión porque podría estar en traslapo valvular y vas a quedar loco, Juan, porque escuchas aire por la admisión, por el escape y por el motor, es cierto. Totalmente, muy buen apunte, Pedro. Otro de los, como ya lo mencionamos, otra forma de hacer la medición del desgaste completamente natural que tiene la motocicleta es a través de la holgura de válvulas, ¿cierto? La holgura de válvulas la vamos a medir con las galgas y la vamos a medir exactamente aquí entre el balancín y la válvula. El lado de admisión usualmente tiene un estándar que es distinto al lado de escape. Y que adicionalmente, por ejemplo, en estos casos que tenemos dos válvulas con el mismo balancín, pues tenemos que ser tan milimétricos y tan precavidos de que cada una nos tiene que quedar de acuerdo al estándar. No van a quedar, si usted calibró una, entonces ya la otra que le quedó automáticamente calibrada. No es cierto. Cada una tiene su propio límite y su propio estándar para que lo tengamos ahí en cuenta. Alguien hace un par de días me preguntaba, venga, ¿por qué la de escape siempre tiene una holgura mayor? Y es muy sencillo, Juan. Las válvulas de escape, como pasa a través de ella los gases quemados mucho más calientes, entonces se dilatan un poquitico más. Por darles un ejemplo, la Dominar
La calibración de las válvulas de admisión está entre 0.8 y 0.12, mientras que la de escape milímetros está entre 0.08 y 0.12, mientras que las de escape están entre 0.13 y 0.17. O sea que el gap de la válvula de escape es un poquito mayor. Claro, porque como se calienta más, motores, ¿no? Como se calienta más, entonces se dilatan un poquitín más. Entonces son esas clavecitas, si uno entiende cómo funciona. Y de hecho también por eso la razón del tamaño de la válvula, ¿no? Que la válvula de admisión es más grande y la de escape es más pequeña porque necesitamos que no concentre tanto calor. De acuerdo. Hay un tema también adicional de eficiencia volumétrica en la que las válvulas de admisión, para que la mezcla entre fácilmente, son también un poquitico más grandecitas. Clarísimo. Hay eficiencia volumétrica. Rápidamente, Juan, entonces, otra medida que debemos tener en cuenta es la altura del lóbulo. Esa la vamos a medir aquí utilizando naturalmente un pie de rey. Lo vamos a hacer cada una de los lóbulos del árbol de levas. Es necesario medirlas una a una, tanto para admisión como para escape. Como ya lo mencionó y nos adelantó Pedro Juan, la medida de la cadenilla se hace utilizando también el pie de rey, teniendo un estándar de 20 eslabones entre medida y medida. Y el manual nos va a indicar cuál es el estándar y cuál es el límite de servicio por cada una de las motocicletas. La pregunta que teníamos ahorita de Daniel, acerca si no me equivoco, del periodo de cambio. ¿Cómo determino cuándo tengo que cambiar la cadenilla? Ahí tengo un estándar, me dice, normalmente ya mide esto. Entre el estándar y el límite pues hay una tolerancia de desgaste natural, pero cuando paso el límite de servicio, ahí debo de reemplazar el componente. Yo quiero rápidamente recordarles lo siguiente. Este material está a su disposición. Recuerden entrar en la plataforma https://expertosumabayash.com. Entren a la plataforma y se encuentra este material a su disposición y el material de los demás webinars. Es importante tenerlo. Y lo otro que quiero también que recuerden es, si alguno de ustedes necesita información particular de alguno de los manuales de servicio, de alguno de las motocicletas, escríbanos por favor y le hacemos llegar la información que necesita. Ahí, y para referencia, lo que ustedes están viendo en pantalla es la información correspondiente a la Pulsar NS200 FI. O sea, no lo vamos a generalizar aquí, aunque algunas medidas pueden ser transversales a diferentes referencias de motocicleta. La que ustedes están viendo en la pantalla es particular de Pulsar NS200 FI. Así es, Juan. Entonces, siguiendo dentro de las medidas, también nos vamos a encontrar, me ayudas porfa aquí, Andrés, a hacer este zoom, que debemos medir el diámetro exterior, por ejemplo, en este caso, del vástago de la válvula, ¿cierto? Entonces, nos vamos a encontrar con que es necesario que también hagamos esta lectura, esta medida, porque incluso la válvula, a pesar de ser un acero, de ser una fundición, también va a desgastarse, e incluso la guía de la válvula, que ahí voy a pasar. Yo le voy a pedir también a Andrés aquí que me ayude con esta otra toma, aquí un poco más cerrada, donde vamos a ver la sumatoria o la conjugación del desgaste de la válvula con el desgaste de la guía, que también es sumamente importante, Juan. Y es esta medida que tenemos aquí, exactamente, donde nosotros vamos a tener un estándar para sacar la válvula. Hay unos milímetros allí que nos especifica el manual. Posicionamos nuestro comparador de carátulas y al posicionarlo, obviamente en una base completamente firme, empezamos a hacer un movimiento axial o radial aquí más bien a la válvula, y ella nos va a generar un alabeo, va a generar allí un movimiento, y ese movimiento es el que nos va a indicar cuánto es el desgaste que tiene la guía de la válvula sumada con el desgaste del vástago de la válvula. Son medidas técnicas que se deben realizar para poder yo determinar si es necesario o no el cambio de una guía de válvula, Juan, que también es un componente sumamente importante. Aunque no es muy común, yo he visto casos en los que el desgaste ha sido a tal extremo, se desarma el motor, se puede reparar de alguna manera cilindro, cambiar componentes, no revisan la culata y kilómetros después la vibración, la holgura puede partir incluso las válvulas. Y ahí el daño es gravísimo porque un pedazo de válvula dentro de la cámara de combustión a unas altas revoluciones pues termina generando un daño bastante grave. Entonces de ahí que es importante, cuando nosotros muchas veces encontramos, lo primero que encontramos es un pistón con un gripado, cambiamos y volvemos a armar, hay que hacer toda la metrología.
Y toda esa información está en el manual de taller de las motocicletas. Así es. Así es. Y finalmente, Juan, también usando el pie de rey, medir los resortes de las válvulas. No es común medir el resorte de la válvula, pero también te puede empezar a generar sonidos. El resorte, cuando ya empieza a perder su coeficiente de elasticidad, empieza a girar con la válvula y eso empieza a generar sonidos que son bastante incómodos, malucos, que usted dice, no, es que la moto solo suena entre 4000 y 4500 cuando el motor está caliente, y es que esa válvula con ese resorte están dando vueltas allí como locos, básicamente por pérdida de coeficiente de elasticidad. Entonces también es sumamente importante tener en cuenta eso. No es común de que cambiemos resortes, de que revisemos la constante K del resorte. Hay un tema bien interesante, es la velocidad a la que le funcionan los componentes del motor. Un motor, Juan, de estos puede llegar a las 9.000, 10.000, 11.000 revoluciones por minuto. A esa velocidad, en cada segundo, el pistón puede subir y bajar hasta 200 veces. Es decir, por cada segundo. Por cada segundo, el pistón puede subir y bajar 200 veces. Qué locura, ¿no? Cuando estamos en ralentí pueden ser alrededor de 15 veces por segundo, a 15.000 RP, a 1.500 RPM, pero cuando vamos a toda velocidad, hasta 200 veces por segundo. En un segundo. Imagínate vos, Juan, dándole candela a ese motor a 9.000, a 10.000 haciendo la curva y ese pistón allí subiendo y bajando esa velocidad. A Eric le encanta intentar sacar el pistón por el mofle sin desarmar. Yo lo he visto. Muy bien. Señores, tenemos ganador. Espectacular. Tenemos ganador. Jefferson, regálanos el nombre, por favor. Quiero que diga que el nombre es mío. Tenemos uno de nuestros amigos conectados en Guatemala. ¿Cuál es el nombre, Jefferson? El señor José García respondió correctamente la pregunta, don José. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones. Excelente, don José. Le vamos a hacer llegar el kit. Señores, vamos resumiendo y ya vamos cerrando entonces. Que José me preste el compresímetro para hacer una medida de enviarlo. El webinar del día de hoy. Adelante. Vamos cerrando. Listo, no, Juan, yo creo que aquí una de las grandes conclusiones es, primero, si somos usuarios, si somos mecánicos, venga, recomendemos y acostumbrémonos a cambiar el aceite de acuerdo a los estándares que nos recomienda el fabricante, ¿cierto? Acostumbrémonos también a cambiar filtros de aceite según el estándar, según la recomendación. Bayas lo recomienda cada 5.000 kilómetros junto con el aceite. Y si es filtro centrífugo, acostumbrémonos también a limpiar el filtro centrífugo según lo que nos diga el manual. Recuerden, señores, la culata es vital, el mantenimiento de la culata es vital, la lubricación de la culata es vital. Es vital. ¿Qué otros temas son importantes que se lleven nuestros amigos? Juan, es sencillo. Yo creo que cuando nosotros buscamos ser muy preventivos, tratar de ser proactivos y prevenir antes de reaccionar y ser reactivos, hagamos el mantenimiento cambiando aceite, cambiando filtros, limpiando filtros, haciendo ajustes correctos de válvulas, utilizando bujías correctas. Hubo un tema, Juan, allí que no alcanzamos a tocar mucho, y es que las bujías juegan un papel fundamental en la cámara de combustión porque tienen grado térmico, nos pueden subir o nos pueden bajar la temperatura de la combustión, y es sumamente importante utilizar el repuesto original con el estándar que recomienda fábrica para poder mantener el motor dentro de sus estándares. Hacer mantenimiento preventivo, hacer cambios de aceite y obviamente estar muy pendientes del motor, Juan. Yo creo que es el gran resumen aquí para nosotros, para cada una de las personas que nos acompañan. Entonces, cerrando, nos concentramos básicamente en la noche de hoy en hablar del tema de culata. Revisen el material que ya está a disposición de ustedes en https://expertos. Ingresen a la plataforma, bajen la información, sigan preguntando, envíennos a través de la plataforma todas las preguntas que requieran, y nos vemos dentro de 4 semanas. Ahorita en el mes de agosto vamos a trabajar entonces todo el tema de cilindro, vamos a trabajar todo el tema de cigüeñal y vamos a seguir trabajando en llevarles a ustedes información técnica de primera mano para que tengan mucho más criterio a la hora de hacer los mantenimientos y desarrollar todas las labores técnicas. Así es, Juan. Eric y Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Ustedes, gracias por acompañarnos. Una vez más, mil disculpas por la gripa. Aquí he tratado pues de manejar esta gripa durante toda la hora y cuarto. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en el mes de agosto en nuestro próximo webinar. Chao, chao. Hasta luego.